Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por haber querido acudir a este acto. Os pedimos disculpas por haber empezado con un poco de retraso, pero bueno, aparcar por esta zona de Leganés me cuentan que es complicado y hay que tomarse más tiempo del necesario quizá para poder encontrar plaza. Este es un acto que llamamos Almudena Siempre, con la idea que estamos impulsando desde el área de cultura de Podemos en la Comunidad de Madrid, en esta ocasión además con la valiosa colaboración y con el trabajo conjunto que hacemos con el Círculo de Leganés, para reivindicar la figura literaria, humana y social de Almudena Grandes. Como imagino que muchos de vosotros sabéis, en Madrid Ciudad, el ayuntamiento que dirige el Partido Popular y el alcalde Martínez Almeida han tratado la figura humana, también política y literaria, de Almudena Grandes con un desprecio absoluto. Y, por tanto, creemos que Madrid debe dar, si no es por lo menos en el centro, en muchos de los pueblos a los que también solía acudir Almudena, pues una respuesta de desagravio, de solidaridad con su figura y, sobre todo, también de difusión de su obra, tanto literaria como humana, que es francamente muy importante. De hecho, la primera persona que va a intervenir y a la que os presento es Pepa Macías, que es concejala de aquí del Ayuntamiento y que bueno, pues tiene entre manos una iniciativa muy interesante que va en esa línea de buscar un poco el desagravio a Almudena Grandes y también bueno, pues de concienciar a la población sobre la necesidad de conocerla y de leer su obra. También va a participar María de la Vega, que es escritora, pero también comparte con Almudena el hecho de ser una vitalista activista social. Es una persona implicada en muchos proyectos solidarios, aquí concretamente en Leganés, aunque ella es del barrio de Las Ventas, pero bueno, lleva aquí muchos años. Se ha implicado mucho en lo que es Leganés y, como os digo, tanto como escritora, hay un libro que se llama La calle sin naufragas, que yo sinceramente recomiendo. Y como activista, pues creemos que es alguien cuyo punto de vista, cuya mirada sobre Almudena Grandes creemos que era muy importante. Y para terminar, Carmen Barrios, que es otra compañera nuestra, también conocida escritora, experta en la obra de Almudena Grandes, que también hemos pensado que era importante que estuviera con nosotros para que nos diese su visión y nos diese su punto de vista, bueno, pues de lo que decimos, de lo que es la figura humana, literaria y social de Almudena Grandes. También deciros que habrá, después del acto, una actuación musical y que también se ha instalado, podéis ver ahí al final, un stand de la librería La Libre de Leganés, en la cual hay obras tanto de Almudena Grandes como de las escritoras que tenemos hoy aquí, para que, bueno, pues si queréis comprarlos, ya las tenéis aquí, os lo podéis firmar y podéis hacer un regalo que siempre es bonito. Así que por mi parte nada más. Pepa, te paso el micrófono y empiezas tú. Muy bien. Buenas tardes, agradeceros que estéis todos aquí. Bueno, pues yo iba a empezar un poquitino por donde decía Mariano, por el desagravio del tema del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid hacia Almudena, ¿no? Entonces, por lo mismo nos planteamos dentro del grupo municipal que tendríamos que hacer algo, ¿no?, por esta mujer. Entonces, pues Almudena ha sido una referente, ¿no?, para todos, por su compromiso político, social, cultural, y no solo era un poco esto lo que un poco llevábamos en la moción para motivar el tema de poner la calle, ¿no? Me he quitado las gafas. No solo ha sido una gran escritora, reconocida por la crítica y por los lectores y lectoras, también ha sido una persona comprometida con los avances sociales y políticos, con la libertad y con la democracia. Una persona comprometida con la memoria democrática en este país y con los derechos de las mujeres. Luchadora que ha trabajado toda su vida por un mundo mejor. Por tanto, entendíamos que debía de tener un reconocimiento en Leganés. Bueno, os cuento, también hicimos un poco el tema con el ayuntamiento por ver la posibilidad de poner el nombre a una biblioteca. La Biblioteca Central se sigue llamando Biblioteca Central, pero no quisieron. Entonces, por ello pensamos que se merece la calle en Leganés y lo propusimos, se llevó a pleno y nos lo aprobaron todos los grupos, menos PP y Vox, como era natural. Y entonces, nada, pues yo como lectora de Almudena, pues nada, contar que yo cuando leo a Almudena en el tren, en el metro, yo me meto y me absorbe, ¿no? Estoy en Cuelgamuros, estoy con ella donde sea. Y luego, como anécdota, yo pues soy sanitaria y en el Ayuntamiento de Madrid, y algún día, pues eso, veo la sala de espera y veo, oh, coño, Almudena. Y llega, pues era un tema y mi compañera dice, ¿cómo se llama? La miré como fulminándola y la dije, ¿cómo se llama? Se llama Almudena. Y bueno, la verdad es que a mí no me gusta molestar a la gente, cada uno tiene su espacio y cada uno vamos a nuestras cosas, pero de vez en cuando sí que veíamos a Almudena por allí.
Y luego lo que contaba un poco Mariano, que voy a proponer y que nos ha parecido muy bonito, como Podemos Leganés, por su compromiso con la transformación social y el respeto a los derechos humanos, no se limitó simplemente a lo cultural, ¿no? También se comprometió y tomó partido por lo político. También fue comprometida feminista, como he dicho antes, luchó por la igualdad y contra la violencia de género, y la última parte de su obra es una auténtica reivindicación de la lucha contra el franquismo en nuestro país, un homenaje a todas las mujeres y hombres que dieron su vida en defensa de la democracia. Entonces, como os contaba, como Podemos Leganés, hemos pensado que qué mejor homenaje que crear un certamen al honor de Almudena Grandes, y nos ha parecido muy bonito, un certamen literario. Entonces, estamos en ello. O sea, el certamen primero lo piensas, pero esto lleva un curro, ¿no? Bueno, pues será un certamen, hemos pensado en Leganés, el área de cultura, que sería un certamen de un relato corto, con una temática de fomentar los valores de Almudena encarnaba, feminismo, memoria histórica y justicia social. Y además lo hemos enfocado, dirigido a la gente joven, ¿no? De 14 a 25 años. Y bueno, pues lo estamos madurando, estamos viendo las bases y todas las cosas que pensamos que esto era más facilino, pero no. Crear un certamen con cuerpo y que se reconozca a Almudena toda la vida aquí en Leganés por su certamen. Y os pediremos ayuda si hace falta. Y por mi parte, nada, agradeceros que estéis aquí. Pues buenas tardes. Espera, María, se la hay que acercárselo un poquito más. Buenas tardes. Hablar de escritores comprometidos es un error esencial. El compromiso es inherente a la escritura, porque escribir es mirar el mundo. Y la mirada es ideológica. La mirada dice qué te gusta, lo que parece justo. Incluso si eludes lo que te rodea y escribes de ti, mirándote al ombligo, estás escribiendo un producto ideológico. Son palabras... Esto me vas a acercar mucho. Vale, si era porque se te escucha. Son palabras de Almudena Grandes. Mi intervención va a ser corta, pero va a ser una larga cita de Almudena. Ella declaró que su compromiso político esencial se desarrollaba en los libros que escribía. Y también nos dijo, mis lectores y lectoras, mis lectores y lectoras que me conocen bien, saben que la escritura es mi vida. Su vida fue, por tanto, un ejercicio de compromiso permanente. Sus libros, sus artículos en El País, sus secciones en la televisión, y en radio, su presencia en entrevistas, en encuentros, en jornadas, en actividades políticas, todo fueron su forma de combatir para cambiar el mundo y para cambiar la vida de la gente. Y para esa batalla, Almudena escogió una herramienta, la palabra, y escogió un terreno de juego que fue el pensamiento. Y es que el pensamiento es el lugar en que se libran batallas decisivas en estos tiempos de omnipotencia y omnipresencia de unos medios de comunicación de masas que sabemos no son libres, no son independientes, no son neutrales y además no son inocentes. Pero el pensamiento es lo que nos permite analizar el presente, es lo que nos permite guardar la memoria del pasado y es lo que nos permite diseñar, dibujar el futuro, la única manera de poder dirigirnos hacia él, poder hacer algo para acercarnos hacia esa imagen del futuro que querríamos. Y esto que es... el pensamiento solo puede hacer esto si es libre. Esto es algo revolucionario, pero el pensamiento tiene que ser libre. Y sin embargo, por el contrario, es un factor de acatamiento, de sumisión, de derrota. Si el pensamiento está colonizado por las versiones oficiales, atravesado por el pensamiento de quienes mueven los hilos del sistema. Y entonces no se ve, no se recuerda, no se ve, no se piensa lo que no quieren que recordemos, lo que no quieren que veamos, lo que no quieren que pensemos. Y es contra eso, contra lo que Almudena se alzó,
en defensa de la gente de a pie y en defensa de la dignidad de la vida. Y alzó su voz, una voz potente, lúcida y extraordinariamente valiente. Bueno, quiero dar las gracias a Podemos Leganés y al área de cultura de Podemos por haberme invitado a participar hoy aquí en este homenaje que la conmemora, que la celebra, y también a quienes habéis venido a acompañarnos. Pero yo tengo que decir que no soy sino una simple lectora de Almudena. Es decir, no puedo a vosotros y a vosotras, que sois sus lectores y sus lectoras, contaros nada que no sepáis. He escogido, por tanto, recordar con quienes aquí estáis algunas de las luchas que Almudena nos legó. Voy a repetirme, seguro que nos vamos a repetir todas, pero es imposible no repetirse porque Almudena pues era quien era. Voy a recordar, decía, algunas de las luchas que nos legó porque, y son de nuevo sus palabras, hay que volver a cavar las trincheras porque nos las han aplanado. Almudena nos advirtió de que vivimos en una situación de auténtica emergencia cultural. El pensamiento crítico, dijo, es hoy una proeza, y denunció muy activamente los recortes que en cultura estaba haciendo el Partido Popular y denunció la promoción de una cultura de la banalidad. La no política cultural del Partido Popular, vuelven a ser sus palabras, demuestra la importancia de la cultura. Para Almudena, la izquierda es la única que puede defender la cultura y a esa batalla nos convocó. Ella nos recordó que la responsabilidad de los intelectuales es ayudar a la gente a elaborar su propio pensamiento disidente, y esa tarea carga de sentido el trabajo de escribir. El territorio de la cultura, dijo Almudena, es la emoción, y quizá por eso ella nos emociona tanto siempre. Almudena se declaraba orgullosa de ser una mujer roja española. Y toda su obra es una reivindicación, un reconocimiento de las mujeres en el pasado, de las mujeres en el presente. Un testimonio sobre las mujeres resistentes y una permanente visibilización de unas vidas que ella definió como anónimas y necesarias. Ella dijo muchas veces que los supervivientes son sus personajes favoritos, eran sus personajes favoritos. Porque no existe una hazaña más digna, más esencialmente humana que sobrevivir. Y de hombres y mujeres supervivientes están llenas las páginas de sus libros. Mantener la alegría, la felicidad, mantenerse en pie, es una forma de resistir. Eso es hacer política y eso quiero contar. Y lo contó. En su libro... Pasamos a otra. En su libro Los besos sobre el pan, en sus artículos, en muchas de sus intervenciones, Almudena puso también el dedo en la llaga de la injusticia social de nuestros días. La pobreza, los desahucios, el hambre infantil que recorren nuestro tiempo y recorren las calles de nuestras ciudades, aunque haya quienes no quieran que lo veamos y quienes no quieren verlo. Y en esa magnífica serie de los episodios de una guerra interminable, Almudena, mientras sostiene y reconstruye y nos ayuda a reconstruir la memoria histórica, otra de sus grandes batallas, rinde homenaje también a las víctimas de la injusticia social. Para Almudena, que rindió homenaje también a los hombres y las mujeres antifranquistas, la memoria no tenía que ver con el pasado, sino con el presente y con el futuro. Y ella rindió homenaje a hombres y mujeres antifranquistas, pero puso un especial énfasis, sobre todo en sus personajes, pero también en sus declaraciones, en las mujeres. Esas mujeres de las que Carmen, por ejemplo, sin ejemplo, Carmen nos habla en sus libros, mujeres como su madre, mujeres que salieron adelante pese a la represión y la pobreza extrema, que tejieron reces, que apoyaron a los presos, que los acogieron a la salida, que sacaron adelante a sus hijos.
que no encajan en el victimismo, sino en la resistencia, y gracias a las cuales existimos. Ellas, y solo ellas, hicieron posible que la resistencia continuara, que llegara hasta nosotros hoy. Bueno, junto a estas batallas, la defensa de la cultura, la reivindicación de las mujeres, la lucha contra la injusticia social, la defensa de la memoria histórica y otras que no nombro por problemas de tiempo, Almudena nos legó la gratitud que ella nombró como motor de esos libros de la historia, de los episodios de una guerra interminable. Restituir la memoria encarnada en los hombres y las mujeres que lucharon por la democracia y la libertad, los perdedores que no se rindieron. Y en un país en el que la democracia jamás ha dado las gracias a los resistentes antifranquistas, escribir estos libros era una forma de decir: os doy las gracias. Pues porque ella se reconoció y se reclamó heredera de esas gentes, porque nos reconoció y nos reclamó como herederos de sus luchas y de sus causas y nos llamó a continuarlas. Estamos hoy aquí para darle las gracias y para continuar resistiendo. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero, pediros perdón porque la causa de que hayamos empezado tarde es mía, que he llegado, me he perdido, porque no conozco Leganés y he tenido que aparcar, he tenido que dejar el coche en un parking ahí en el Quinto Pino. Pero bueno, ya estamos aquí. Y luego agradecer desde luego a Pepa Macías, a vuestra concejala, y a María y a Mariano, bueno, por la oportunidad de hablar en este salón de una persona como Almudena Grandes, que para mí es un referente inmortal. Y digo inmortal porque cada vez que leemos un libro de Almudena, cada vez que leemos una de sus palabras, una de sus frases, pues vive en esos personajes y vive en nosotras, en cada una y en cada uno de sus lectores y de sus lectoras. Almudena Grandes emprendió una tarea vital increíble, una tarea vital de heroína de la galaxia, cuando decidió escribir los episodios nacionales del siglo XX, del siglo XXI, cuando decidió imitar a Galdós y escribir sobre nuestra memoria de una manera honrada, de una manera... ¿Me separo? Cuando decidió escribir sobre nuestra historia no contada de una manera honrada, porque cada una de las palabras y de las frases que están en sus libros, en todos los episodios estos de una guerra interminable, son escenas perfectamente contrastadas con la realidad histórica. Emprendió esa tarea galáctica desde mi punto de vista porque nadie hasta ese momento se había atrevido a hacer algo así, a devolvernos la memoria a una parte muy importante de los habitantes de este país que no es que habíamos perdido la memoria, es que nos la habían silenciado. Todas las gentes que venimos de esa memoria de tradición republicana en España, de tradición progresista, de luchadores y luchadoras por la democracia, pues nos hemos sentido completamente reconfortados y reconfortadas en sus libros. Ella decía que cuando un libro te gusta, vives dentro de él. Y lo decía en una entrevista en la que recordaba cómo su abuelo le había regalado La Odisea, y había sido el primer libro que la había conmovido, ¿no? Y que se había sentido Ulises, decía, vagando por el mundo y conquistando y subiendo montañas y valles, ¿no? Y claro, yo cuando la escuché en esa entrevista me sentí como ella leyendo Ulises, porque yo cuando leo sus libros me veo dentro. Veo dentro a mi abuela, veo dentro a mis tías, veo dentro a mi madre, veo dentro a tantas mujeres que conozco, a tantas mujeres que han dado tanto porque ahora tengamos derechos constitucionales, derechos sociales constitucionales. Ella tuvo la grandeza, además, de recordarnos que sin ese trabajo de las mujeres, sin esa resistencia de las mujeres, que fue tan dura,
porque sobre las mujeres cayó la victoria de una manera especial y de género, de una manera mucho más dura que sobre ninguna otra persona de este país. Sobre ellas cayó sobre todo la victoria, y cayó la victoria desde la Iglesia y desde el Estado. Sin esa memoria de las mujeres es muy difícil entender lo que somos ahora, lo que significamos ahora, las gentes de la izquierda, y cómo hemos llegado hasta aquí. Por eso os voy a leer una cita de ella, que está al final de uno de sus libros de esta memoria de la guerra interminable, que se llama La madre de Frankenstein, que fue un libro que a mí me gustó muchísimo por el tema que había elegido, ¿no? Había elegido la historia de una asesina para contarnos el miedo, para contarnos el miedo a vivir, el miedo a decir, el miedo a comunicarnos, el miedo a decir exactamente quién somos y qué queremos ser en esta vida. Pues ese libro lo termina explicando una cosa muy importante que todas nosotras tenemos que tener en cuenta ahora, porque seguimos emplazadas en uno de esos episodios de una guerra interminable. Estamos en el resultado de lo que significa haber tenido tantos años de olvido. Por eso ahora mismo tenemos una fuerza política en el Parlamento que amenaza el progreso, que nos amenaza como seres humanos, como para podernos desarrollar en libertad, que amenaza la cultura, como bien ha dicho María, que amenaza nuestras relaciones personales, nuestra manera de significarnos en el mundo. Ella decía: la alianza entre el Estado y la Iglesia Católica desató sobre ellas, las mujeres, una represión íntima, invisible en apariencia, que las encarceló por dentro, e intervino su vida privada, que coartó ferozmente su libertad para impedir que fueran felices mientras trabajaban como mulas a cambio de salarios de hambre y sin derechos de ninguna clase, que las indujo a avergonzarse de su propio cuerpo, hasta el punto de convertir la manga corta en un pecado. Es una frase demoledora, ¿eh? Una frase demoledora. Las indujo a avergonzarse de su propio cuerpo, hasta el punto de convertir la manga corta en un pecado. Eso ha sido la generación de mi madre, por ejemplo. No tanto la de mi abuela, que vivió la República y tenía otras ideas. Y es cierto que le cortaron la vida a mi abuela, pero mi abuela había vivido en libertad y había sabido lo que significaba esa palabra. Pero mi madre ya no vivió esa libertad hasta que no conquistamos otra vez la democracia en este país. No podemos permitir que esto nos vuelva a suceder. Ella decía: en memoria de todas esas mujeres que no pudieron atreverse a tomar sus propias decisiones sin que las llamaran putas, que pasaron directamente de la tutela de sus padres a las de sus maridos, que perdieron la libertad en la que habían vivido sus madres para llegar tarde a la libertad en la que hemos vivido sus hijas, he escrito este libro. Ha escrito este libro y ha escrito todos los demás, porque el primer libro con el que ella tuvo fama, que fue Las edades de Lulú, que es una novela erótica, hay que tener unos ovarios así de grandes para, en los años 80, escribir un libro como ese. Digo, porque salíamos de una etapa muy oscura en España y ella era producto educativo de esa España dura. De hecho, en una de sus entrevistas recuerda que ella empezó a plantearse muchas cosas cuando se enteró de que su abuela, en los años 20, había ido a un teatro de Madrid a ver bailar a Josephine Baker, que era una señora que bailaba con una falda de plátanos y desnuda. Y entonces empezó a preguntarse por qué su abuela, en los años 20, había podido ir a un teatro de Madrid libremente a ver un espectáculo de Josephine Baker, y ella, su madre, cómo era posible, qué había pasado, ¿no?, en todos esos lapsos de años, qué es lo que había sucedido con la siguiente generación. Y bueno, lo que había sucedido es que había sucedido la victoria de los fascistas sobre la democracia en este país, sobre las libertades, sobre la cultura, sobre la forma de expresarnos. Como os decía antes, para mí Almudena representa
esa inmortalidad de lo que significa la literatura, que consigue impregnar en cada una de nosotras un camino por el que transitar, no solamente cuando leemos sus libros, sino después. Nos da tantos ejemplos vitales, sus personajes nos dan tantos ejemplos vitales, son tan universales que de alguna manera nos hacen mejores personas, nos ayudan a comportarnos mejor, si me permitís. El personaje, por ejemplo, de Inés, en Inés y la alegría, esa mujer que se rebela hasta contra su propia clase, porque ella es de clase alta, y no se ve ubicada en su clase, se ve reconociendo que lo que significaba la democracia republicana a ella la compete como mujer, y entonces reniega de lo que significaba, lo que simbolizaba su familia poderosa y que se va al lado del fascismo. Y toda esa epopeya que hace ella para llegar al Valle de Arán y unirse a las tropas que intentan reconquistar este país para la democracia en 10 días de ocupación de ese valle, en una historia completamente silenciada, como si no hubiera existido un episodio como esos. ¿Cómo es posible que no estén relatados en los libros de texto que nuestros hijos y nuestras hijas estudian en la escuela? ¿Vale? Que hace todavía más horrible y más inhumano la posición que tuvieron los países que ganaron la guerra al fascismo, dejándonos abandonados a nuestra suerte por una serie de conveniencias en las relaciones internacionales de esa época en las que comenzaba la Guerra Fría. Es muy interesante leer Almudena, leer todas esas historias pequeñitas que cuenta de la gente de a pie, porque entendiendo cómo vive la gente de a pie se entiende perfectamente lo que ha pasado este país, y si no, no hay manera de entenderlo. A mí, de todos los episodios, voy a beber un poco de agua. A mí, de todos los episodios de esta guerra interminable, el que más me emociona y el que más me gusta, el libro que más me gusta de todos, es El lector de Julio Verne. Y lo voy a explicar. El lector de Julio Verne es una novela sobre la resistencia, sobre los que nunca se resignaron. Y digo nunca se resignaron porque se echaron al monte. Y es un poco también un canto a esa resistencia de Juan Negrín, el último presidente de la República, que ella dice, Almudena dice, que es su personaje histórico favorito, y no me extraña. Y que es además, en sus palabras, el mejor presidente, el estadista más grande que ha tenido la historia de España. Juan Negrín se resistía a claudicar. Se resistía tanto a claudicar que le dieron un golpe de Estado sus propios. El golpe de Estado de Casado se lo dieron una parte del Partido Socialista Obrero Español en ese final de la guerra tan abrupto, en el que entregan a los resistentes de Madrid a las tropas de Franco y los aniquilan. Entre ellos a mi abuelo, que sobrevivió, no le aniquilaron, sobrevivió en un campo de concentración 7 años, pero mi abuelo lo contaba con mucho dramatismo, esto de que es que nos esposaron y nos entregaron a los fascistas, y como mi abuelo había muchos más que lo contaban. Bueno, pues esos resistentes de la guerrilla, que fueron aniquilados y que se negaban a aceptar que no había... Se negaban a aceptar la victoria, se negaban a aceptar los años de paz, se negaban a aceptar que estaba todo perdido. Bueno, pues ese libro, El lector de Julio Verne, es un homenaje grande a todos esos hombres que se echaron al monte y a todas esas mujeres y a todas esas redes de apoyo que en las sierras de España les dieron cobertura y que le costó la vida a mucha gente. Le costó la vida de mala manera. Había una cosa que hacían que era lo que llamaban aplicarles la ley de fugas, y es que les decían que andaran delante de ellos, de la propia Guardia Civil, y según se ponían delante los asesinaban por la espalda.
sin darles ningún tipo de, de oportunidad para un juicio, de oportunidad para tener ningún tipo de defensa. Y una vez que los habían asesinado, los arrastraban por las plazas y le mostraban a la gente cómo terminan los que se resisten. En ese libro del lector de Julio Verne hay una cosa que cuenta Almudena que nos hace entender por qué este país aguantó tanto tiempo, y el dictador murió en la cama. Y es que una cosa que hizo el régimen de Franco permanentemente es infundir en las gentes un miedo atroz. Fue una represión tan brutal, el miedo estaba tan arraigado que era muy difícil rebelarse. Cuenta en ese libro, por ejemplo, cómo las mujeres cuya única forma de sobrevivir, las mujeres que se habían quedado solas con niños porque a las parejas los habían encarcelado, los habían asesinado o estaban en el monte, cómo la única manera que tenían un poco de resistir, de comer, era, por ejemplo, irse por los cortijos a recoger los huevos sobrantes y venderlos en los pueblos de alrededor. Y cómo esa actividad la prohibió el régimen porque decía que era extraperlo. También prohibió, por ejemplo, que se recogiera esparto. El esparto es una cosa que crecía en los campos de forma salvaje y que las mujeres recogían para hacer cestos o hacer alpargatas, y con eso se ganaban la vida en muchas personas en los pueblos. Bueno, pues el Estado franquista, una de las primeras cosas que hizo fue nacionalizar el esparto, de tal manera que recoger esparto estaba penado con la cárcel porque pertenecía al Estado. Quiero decir con esto que a las mujeres rojas, las mujeres catalogadas de rojas, se las quiso matar de hambre a ella y a su descendencia, pero fueron muy grandes y consiguieron sacar adelante a muchos hijos y a muchas hijas. Y hoy todas esas personas que descendemos de esa resistencia seguimos en pie. Seguimos en pie con memoria, seguimos en pie desde luego, con ímpetu, y seguimos en pie y no vamos a permitir, creo yo, no debemos permitir que nos vuelva a suceder lo mismo que le sucedió a nuestras abuelas y a nuestras madres. Para terminar, quería leer un parrafito muy pequeño del final de este libro del lector de Julio Verne. Aunque parezca mentira, y en esta novela hay muchas cosas que ahora parecen mentira, pero fueron verdad en los años 40 del siglo XX, la persecución de las mujeres que cogían esparto en el monte, de las que hacían pleita y de las que vivían de la reventa de los huevos de los cortijos de los pueblos serranos de Jaén, es también cierta. Tan cierta como el heroísmo cotidiano y nunca reconocido de tantas mujeres solas, viudas de la guerra o de la guerrilla, esposas de hombres presos o en el monte, que consiguieron alimentar a sus hijos, a sus nietos, criarlos, verlos crecer y sacarlos adelante en unas condiciones de hostigamiento feroz, sistemático, que hoy parecen incompatibles con cualquier grado de prosperidad. Para quienes como yo padecen una obsesión sentimental casi enfermiza por la guerra civil y la posguerra, quiero aclarar que la novela rosa cuyo argumento resume Sonsoles, media mujer para Nino, en la oficina de la Casa Cuartel, es Cristina Guzmán, profesora de idiomas de la falangista Carmen de Icaza, una obra que alcanzó una enorme popularidad y difusión en las trincheras del ejército rebelde, mientras en las trincheras de enfrente, el ejército popular de la República Española repartía entre sus soldados ediciones de bolsillo de precisamente los episodios nacionales de don Benito Pérez Galdós. Os quería leer esto como para finalizar, para que veáis la diferencia entre ellos y nosotras.
Bueno, espero que compartáis conmigo la sensación tan maravillosa que estamos viviendo al escuchar a estas mujeres, al escuchar sus planteamientos, sus reflexiones, sus vivencias sobre una escritora como Almudena Grandes. Y antes de pasar a la actuación musical, obviamente, ya que habéis venido, queremos que el acto sea lo más abierto posible y nos gustaría mucho, bueno, que si tenéis cualquier tipo de pregunta o comentario, si podemos hacer un breve coloquio acerca de la naturaleza del acto de hoy, bueno, pues es el momento. No sé si, Miguel Ángel, no sé si les puede dar algún micro o... Tenemos allá arriba. Sí. No se oye bien, se puede subir allá arriba. Bueno, pues cualquiera que queráis participar, yo si queréis voy dando manos y vamos, pues no sé, haciendo un poco de feedback entre quienes estamos aquí y vuestros, lo que queráis comentar, lo que queráis hablarnos acerca de Almudena Grandes y acerca también de la obra de nuestras invitadas. Sí. Que Almudena, a mí de pronto me molestaba mucho que hubiera... Yo soy muy de Galdós y se lo dije un día personalmente, digo, joder, Almudena, ¿cómo has chupado de Galdós? Y me dice, evidentemente, a Galdós tampoco en España se le ha leído mucho, me contestó y me quedó cao. Bueno, yo pertenezco al club de lectura de Gloria Luxemburg, de Leganés, Rosa, se lo digo a mi amiga. Y en octubre, que hará el año que murió Almudena, tendremos una lectura que nos ayudará María a hablar de ello. Y si alguno de vosotros queréis también participar, pues estáis invitados. Lo que yo quería decir es que coger un libro de Almudena y terminarle en un pispás, para mí, de corrido, me los leo. Soy muy lectora, no leo bien, o sea, yo no leo bien así en público, quiero decir. De hecho, en el club de lectura tenemos un día, los primeros jueves de mes, que leemos teatro para aprender a leer bien. Pero, sin embargo, sí que es verdad que leo mucho. Pues mirad, a mí me han llegado a durar horas los libros de Almudena, horas. Con eso los digo todo. Magnífico, muy bien. Yo, mientras os vais pensando si intervenís o no, sí me gustaría lanzar desde la mesa una pregunta a las tres personas que tenemos hoy aquí, ¿no? Obviamente, ya como os digo, el objetivo fundamental de este tipo de actos que venimos haciendo de forma reiterada desde hace algunos meses es intentar popularizar más y dar a conocer más la figura literaria de Almudena Grandes. Carmen ya en ese aspecto ha adelantado algo al hablar del lector de Julio Verne, pero yo os preguntaría, para alguien que, por ejemplo, tenga un conocimiento superficial de Almudena Grandes o quiera profundizar en ella, ¿con qué libro le recomendaríais empezar? He tirado alto, ¿eh? Con el lector de Julio Verne. ¿Sí? ¿Tú, Pepa? A mí el de Frankenstein también me gustó. Sí, me pareció muy fuerte. Sí, por el tema. El corazón helado es que es muy contundente, ¿no? O sea, pero yo qué sé, es que la verdad es que no puedo ser objetiva porque cada uno tiene su entidad y además que ella sabe separar cada uno de ellos y separar las historias. Yo no sé, a mí que me gusta. A mí me encantó Las edades del Lulú, ¿eh? Además, que me pasó lo que a Carmen, dije, ¿qué ovarios tiene? Bueno, opinar las demás. Sí. Yo no soy lectora, la conozco, pero no soy lectora, y a colación de la pregunta que tú has hecho, para conocerla como escritora, ¿cuál sería el libro más, no sé? Sí, la pregunta que yo lanzo es esa. ¿Qué libro recomendaríais para empezar, para introducirse en Almudena Grandes? Cada una ha visto un libro, ¿no? Pero a mí, yo, como no la conozco, no soy su lectora, quiero saber cuál es el libro que me engancharía a ella. Por supuesto, históricamente me engancha seguros. Pues te digo cuál creo yo el que más engancha en general a la gente es Los pacientes del doctor García, porque es una historia de espías nazis en la posguerra inmediata en la ciudad de Madrid. Y tiene todo tipo de componentes de novela negra, creo yo
que es, de hecho están haciendo una serie sobre los pacientes del doctor García. Creo que es digamos, el que tiene un tono más, puede tener un tono más popular desde mi punto de vista. Sí. Y al hilo del certamen que va a crear el Círculo de Podemos Leganés, para iniciar a chavales jóvenes en la lectura de Almudena, ¿cuál recomendaría? De 14 a 25, Carmen. No, les recomendaría el lector de Julio Verne porque está hecho desde la mirada de un niño de 10 años, de un niño que está cumpliendo entre los 9 y los 10 años y que está aprendiendo a descubrir el mundo en su pueblo, en su entorno, y está empezando a darse cuenta de lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? De todos los silencios, de qué significan los silencios en realidad, ¿no? En esa España tan difícil. Y además conoce a un tipo que es como un guía espiritual para él, que en realidad es un personaje de novela. La propia Almudena decía que se había basado para hacer ese personaje en John Silver, el Largo de la Isla del Tesoro. Y ciertamente, a mí que también me gusta mucho la Isla del Tesoro, es verdad que es un personaje, pueden ser comparables los dos personajes, el niño y el guía, Pepe, no me acuerdo del apodo en este momento. Pepa, ya que se ha hecho mención al tema del certamen, ¿quieres añadir más información o dar algún tipo más de detalle para que la gente que esté interesada pueda participar? Sí, estamos valorando, pues eso, los premios. Bueno, también estamos valorando contactar con las librerías de Leganés para que nos apoyen, para que hagan suyo el certamen, y luego ya, pues, cuando ya tengamos las bases y las cosas, pues nos ponemos en contacto con los institutos, con la universidad. Nos parecía importante arrancar desde ahí, desde lo que sea el tema de los adolescentes, lo que tú decías, Entonces, estamos en ello, con el tema de las librerías, los sponsors. Tenemos que buscar alguna editorial, porque claro, imagino que se dará, o estamos viendo un primer premio, luego tres premios de Accessit en cada categoría. O sea, teníamos 3 categorías. Y en todo ello estamos buscando, pues eso, sobre todo, pues que a lo mejor sean lotes de libros, los premios, aparte de publicarlos, ¿no? Que sería un libro con los 6 o los 9 primeros, y es lo que estamos trabajando, que ya te decía que es poquito a poquito y contactando pero estamos muy ilusionados. Me parece muy importante tener esto aquí en Leganés, un certamen en honor de Almudena. Entonces, cualquier idea, cualquier cosa que nos traiga, pero ahí seguimos en el área de cultura rompiéndonos un poquitino. Dime, Carmen. Bueno, sí, hemos limitado a la Comunidad de Madrid el certamen, porque ya nacional no venía muy grande, porque claro, sí, además era un certamen corto con... Fijaros qué pequeño es Barco de Ávila, que son, bueno, en invierno, a lo mejor no llegan ni a 1000, y sin embargo tienen un certamen de teatro amateur, pero ya muchísimos años, y con varios... Estamos aprendiendo, Carmen. Poquito a poquito. No son ni 1000 vecinos. Ya. Tienen un certamen nacional de teatro, os lo digo. Bueno, pues yo creo que hay que empezar por algún sitio. Llegaremos a nacional, pero primero vamos a buscarnos en el tema autonómico. Que no quieren leer mucho. No queremos leer mucho, quiere decir que no nos lleguen muchas obras para luego, claro. Bueno. Una persona por ahí que quería hablar. Mario, sí. Voy a por delante, que yo no me he leído ningún libro aún de Almudena Grandes, pero reconozco, y ahora me di cuenta del valor de su trabajo cuando he descubierto la historia de mi bisabuelo. Sin yo saberlo, Almudena ha dado voz a mi abuelo fusilado Constantina en 1936 en Sevilla. Era jornalero en paro, llegaron los nacionales, lo sacaron de su casa y se lo devolvieron a mi abuela
decapitado y destrozado. Estos meses estoy investigando este tema y realmente pues es importante saber que el trabajo de Almudena, sin yo saberlo, había dado la voz a personas como mis abuelos. Ironía de la vida, por una parte, está este lado de la historia, y por otra parte tenía un abuelo falangista también. Tiene que haber de todo. Pero lo que yo creo que es realmente importante, lo que Almudena consiguió con su trabajo, aunque yo digo, me ha comprado un libro ahí claramente. Tienes varios ahí en el stand de la libra, ¿eh? Dar voz, no te escapas. Súper importante dar voz a aquellas personas, porque en mi familia no se hablaba de esto. O sea, yo antes de investigar esta historia, cuando un recuerdo de mi abuela contando que le habían devuelto un pariente al empezar la guerra civil, y ese era mi recuerdo para empezar a investigar. Y cuando me pongo a indagar, resulta que ese pariente era su padre, es decir, mi bisabuelo. Y este silencio, gracias al trabajo, se abre la mente y dices, joder, pues Almudena, igual que yo me estoy dando cuenta ahora, ella ha hecho ya ese trabajo para recordar la memoria democrática. Yo me he emocionado, ¿no?, cuando he oído las palabras de las madres y de las abuelas que sacaron adelante a sus hijos, ¿no? Mi abuela luego vino a Madrid en los años 60 a buscarse la vida porque en Constantina no había absolutamente nada para trabajar. A su hermano también le condenaron 30 años de cárcel por ser militante de la CNT. Y toda esa historia, yo estoy aquí en Madrid y he tenido una educación, un trabajo, una vida relativamente mucho más sencilla gracias pues, a mi abuela, porque vine a Madrid, se buscó la vida con mi abuelo y hemos llegado hasta este punto. Y gracias a Almudena, todo esto que parece así muy tal, al final sabes que lo que ocurrió en aquel año, en 1936, al final me acaba repercutiendo en mi vida. O sea, claro que sí. Habla Almudena. Me vais a borrar el nombre. No, le quería contestar a esa señora que ha preguntado que por dónde empieza a leer Almudena Grandes. Yo leí Almudena Grandes la primera vez, Las edades de Lulú. Y bueno, o sea, progresivamente he ido leyendo todo lo que sea. Te recomiendo que empieces por algo un poco más suave que las historias de la guerra civil. Por ejemplo, Los aires difíciles o Malena es un nombre de Malena también. Malena. Bueno, pues si os parece, vamos a ir acabando, vamos a coger 2 palabras más y después empezamos ya con la actuación musical de Obala, ¿de acuerdo? ¿Alguien más quiere comentar? Sí. Hola, buenas tardes. Yo quería decir que tenemos que hacer mucho hincapié en que todo esto se conozca, y que la cultura llegue a la mayoría de la gente, de las mujeres y los hombres de España, porque desgraciadamente lo que se está perdiendo es lo que toda la porquería que nos meten en la televisión, a través de los medios. Entonces la gente lo que capta es eso, lo que escucha en televisión, y tenemos que llegar de alguna forma a que esta cosa se conozca, porque lo que no se puede permitir es que se repita la historia. Y si no hemos aprendido nada, es que no sé, vamos a repetirla. Entonces es muy importante que esto llegue a mucha gente, de la forma que sea, pero que llegue, que la gente le capte todo esto que ha pasado y para que no se vuelva a repetir. Antes de la última intervención, responder al compañero y bueno, explicarle que aparte de este acto de hoy, aparte de lo que estamos haciendo, lógicamente se está grabando y filmando y en su momento se colgará en el canal de YouTube de Podemos Cultura. Entonces también es importante que una vez que esté colgado, si queréis volver a verlo, seguro pasaréis un rato magnífico, pero también que lo difundáis, que lo comentéis y que bueno, pues efectivamente yo coincido plenamente con lo que estás diciendo. La lucha cultural, la batalla cultural tiene que ser fundamentalmente ahora la de la difusión y la de dar a conocer una realidad que se está ignorando y que se está invisibilizando. Pero eso es un compromiso en el que todos tenemos que estar implicados y por tanto todos y todas tenemos que hacer una labor lo más entusiasta posible para intentar efectivamente que autoras como Almudena Grandes, que la buena literatura, el buen cine, la cultura en general, pues tenga ese impulso que tristemente desde lo público muy pocas veces se le da. Mariano. Sí. Perdón. No. Bueno, yo quiero decir una cosa también. A ver, la cultura, nosotras, cualquier persona,
puede hacer algo cultural. Por ejemplo, lo que ha estado contando la compañera que va a un club de lectura, o la gente que se mete en un grupo de teatro, o la gente que se pone en su casa a pintar porque de repente tiene, yo qué sé, le da y se pone a pintar. La cultura es una forma de expresión sobre nosotras mismas y nosotros mismos que trasciende nuestro espíritu, nuestro propio cuerpo. Y la cultura sirve no solo para expresarnos, sino para saber quiénes somos, para mostrar nuestra identidad. Y con la cultura, como ha dicho María, con la cultura se habla y además nos identificamos políticamente. Todo lo en esta vida es política, la cultura mucho más. La cultura no es inocente. Pablo Picasso decía que nada hay inocente en ningún trazo de sus obras de arte, de sus pinturas. No había nada inocente ahí. Decimos algo cuando hablamos de cultura. Yo no entiendo la cultura sin compromiso. Y creo que esa es una de las cosas que le debemos agradecer a Almudena Grandes. Su gran compromiso con nosotras y con nosotros, con la historia de este país, con la literatura, porque sus obras están muy bien escritas y la manera de trascender, la manera de cambiar las cosas es a través de obras bien escritas, de obras bien hechas, y le tenemos que agradecer eso, haber sido capaz de tener ese compromiso tan enorme con todas nosotras y con todos nosotros, que es lo que le ha hecho inmortal. Igual que a Pablo Picasso le hizo inmortal hacer el Guernica, que fue un grito en su época, fue un grito en los años 30. Pues yo creo también que nosotras y nosotros tenemos que estar dispuestos a intentar participar de la cultura, de la pequeñita, de la de nuestra escalera, si me apuráis. Porque así estamos cambiando las cosas y estamos yendo contra ese mercantilismo cultural que nos quieren imponer de las grandes producciones de todo tipo, desde los bestsellers hasta esa cultura impuesta que se hace a través de la televisión. Nosotras y nosotros tenemos que participar en cultura, tenemos que intentar hacer certámenes de poesía en la calle, si me apuráis. Yo me acuerdo que cuando era pequeña, que hacía poco que había llegado la democracia a este país, una de las cosas que hacía la gente de izquierdas era reunirse en los parques y leer a los poetas, a nuestras poetas y a nuestros poetas, y leer literatura en el parque, para que todo el mundo la escuchara. Y se invitaba a los poetas a leer sus propios poemas. Yo escuché a Rafael Alberti en el parque de mi barrio, en Aluche, leyendo, sí, leía muy mal, pero a que no se te va a olvidar nunca. Claro, y a que es una manera de acercarte. Sí, pero también estuvo Nuria Esper, que leyó muy bien a su lado. Claro, quiero decir que da igual que lean mal o bien, quiero decir que hay que intentar que la cultura se acerque, que nos acerquemos a lo que significa la cultura. Y entonces os animo a que todo lo que podáis hacer en la promoción de la cultura, pues que os empeñéis en ello, en la promoción desde abajo de la cultura, vaya. ¿Tú querías hablar? Yo quería decir algo sí. A raíz de me he contenido porque, bueno, para dejar hablar a otras personas, pero lo que ha dicho la compañera, pues la verdad es que me ha llegado muy hondo. Yo en los últimos años no he podido hacer casi nada más que trabajar y cuidar de mi madre, que era muy mayor. Entonces mi madre hace 5 meses que no está. Y yo pensé que me iba a lanzar un poco a la calle a hacer muchísimas cosas. Pero resulta que soy una lectora empedernida y no he cambiado. Y en estos últimos años no he podido pasar la página de un libro. Entonces leo. Pero he asistido a 2 actos. Uno, el nuestro, que es nuestro, y otro hace un mes para la presentación de un libro, Nietas de la Memoria, que seguramente que lo conocemos. Nuestra chica, Sara. Y la verdad es que me siento aquí como en una prolongación, sin faltar a que nadie se sienta ofendido, porque realmente se han dicho palabras casi textuales para que veamos que es lo mismo que escribe Almudena. Es una realidad, son verdades, no es algo que le estamos poniendo sentimiento o el olvido o
el tiempo que pasa y lo maquillamos, por llamarlo de alguna manera. Entonces yo, la verdad es que soy ferviente lectora, aunque no he leído todos los libros de Almudena Grandes, porque digo, pero si esta mujer dice lo que yo pienso y mejor de lo que yo lo pueda decir. Y después, bueno, yo escribo desde los 12 años, pero no soy escritora. Yo me llamo escribiente, porque escribo cuando tengo algo ya que me... Y si os parece bien, y siempre, todos los años, el Día de la Mujer hago algo. Este año se conoce que como ya no tenía tantas que pensar tanto en mi madre y tal, salió algo tan explosivo como has dicho, la poesía en la calle, que me gustaría, si hay tiempo, y me encantaría ser invisible para que no me estuvierais viendo, que no es afán de nada, leerla en homenaje a Almudena. Y es que... Sí. Siéntate aquí. Creo que te podemos pasar un micrófono, ¿no? No, pasárselo no. Bueno, pues ven a la mesa, siéntate con nosotros. Creo que merece la pena Claro. transmitir. Mejor si no me miráis, si no queréis, porque yo soy una persona más y nada más. Bueno, el título va para todas y para todos. Te llamarás mujer. Te llamarás mujer aunque nadie te nombre, aunque el nombre de pila le lleves tatuado a fuego lento o clavado con espinas a la piel. Te llamarás mujer con la luz y la sombra en los atardeceres, en cada amanecer, en las noches oscuras, en los días soleados y cuando llueva a cántaros y la nieve congele las ideas, siempre, siempre te llamarás mujer. Te llamarás mujer cuando te impongas, aunque no uses palabras, solo con la mirada. Cuando seas humilde y abraces el dolor, cuando arremetas sola con la vida y desoigan las voces que te gritan. Tú no puedes hacerlo, por ahí no. Entonces, más que nunca, te llamarás mujer. Cuando la tempestad destroce tus mástiles y velas y las olas inunden tus cimientos primeros, cuando rujan las bestias que te impiden el paso y quieren darte miedo, te llamarás mujer. Cuando se nuble el cielo, cuando el infierno arda, cuando la guerra estalle y la injusticia inicie su tenebrosa danza, te llamarás mujer. Y cuando pierdas a tus progenitores y los hijos se marchen en pos de su verdad, cuando no esperes nada y no te quede nadie, si al mirarte al espejo te descubres las canas, si las penas te inundan el pecho y las entrañas, si los sofocos llegan y la regla se va, si dices para adentro, ya no puedo, es que no puedo más, o si ríes y lloras y empiezas a bailar, en cualquier circunstancia, dormida o bien despierta, charlatana o callada, enfadada o alegre, dulce, zafia, cruel, loca o apasionada, retraída o mundana, religiosa o profana, encendida, apagada, rota, entera, indigente, acorralada, aclamada, ignorada, pobre o acomodada, de color azabache, blanca como el jazmín, amarilla limón, tostada con tonos del otoño, grisácea tu piel o verde olivo, en todos los idiomas, en todos los instantes, en la historia pasada, en el tiempo presente y en el que nacerá, palabra de mujer, que también es la mía y la de todos, te llamarás mujer. Muchas gracias, disculpadme, para Almudena. Bueno, no tenemos mucho más tiempo. ¿Hay alguna palabra pedida más? Hay una persona ahí que yo creo que tiene que decir algo muy interesante. Vamos. Vale, Carlos, acabamos contigo, si puedes ser breve, por favor.
Yo soy del área, colaboro con el área de cultura de la Comunidad de Madrid, me llamo Carlos y solamente quiero agradecer la presencia de una librería en este acto, una librería independiente, porque necesitamos las librerías independientes, las librerías de barrio, las librerías de los pueblos, porque si no vamos a acabar consumiendo todos la misma papilla que es la industria cultural, porque la industria cultural no tiene nada que ver con la cultura, es un producto para ganar dinero. Gracias. Pues bien, ya para terminar quiero pasar un momento el micrófono a Pepa porque quiere daros una información acerca de más actividades que se van a hacer aquí en Leganés. Lo de Madrid, yo decía, lo de comisiones. Bien, vale. Bueno, en Leganés haremos muchas más cosas, pero yo lo que... Carlos, no, a ver, es que esto lleva un proceso, como dice Carlos, estamos en el Cultura de la Comunidad de Madrid, hemos hecho una lectura enamoradita, otra que Alcorcón sí tiene una biblioteca que se llama Almudena Grande, hicimos otra lectura y se va a hacer un acto más grande, que va a venir el marido de Almudenas y esto se hará en Comisiones Obreras en Atocha, pero se iba a hacer mañana, pero lo hemos tenido que aplazar porque hay más entidades que quieren colaborar en este gran homenaje. Nada más que estéis pendientes para cuando os visemos para tener que ir. Perdona, Carmen, es que no sabes cuándo va a ser. Que no es mañana. Sí. Ya lo sé, pero... Miguel Ángel. Sí. Igualmente, dar las gracias a todos porque hemos estado en la organización del acto mucha gente trabajando mucho tiempo, nos parecía algo importante, ¿no? Y de indicaros, como decía Mariano, que ahora vamos a hacer una actuación, hablábamos de la cultura, de lo importante que es promover la cultura. Esto es un grupo, se llama Tala, que son alumnos de la Escuela Conservatorio de Música de Leganés, que como sabéis estamos sufriendo durante muchos años problemas de profesores con los que podemos estar trabajando duramente para intentar solucionar todos estos problemas, ¿no? Cuando Mariano decida el acto, os vamos a pedir que os deis la vuelta, ¿vale? Y vamos a aprovechar para disfrutar Ahí está. Muchas gracias a todos. Os dejamos con Odala.